a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo era el hombre? Inocente. El hombre era inocente. ¿Por qué el hombre perdió la inocencia? Todos debemos saber, por el pecado. Pero en la inocencia, el hombre, en esa inocencia, cumple un periodo. ¿Cuánto tiempo duró él en el Edén? Nadie sabe. Pudo durar 10 años, 100 años, 50 años. Uno no sabe cuántos años duró, pero duró bastante tiempo allí, en donde Dios le dio una pareja, la ayuda idónea, que es la mujer, y vivieron ese tiempo de la inocencia. En ese momento Dios le había dado ¿cuántas mujeres al hombre? Una sola. Y ese es un tiempo diferente. Se llama la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque tanto como el hombre, los animales y toda la naturaleza era inocente del pecado. No había pecado. No había absolutamente nada de pecado. En la inocencia pasa algo en particular, que en la inocencia hay sabiduría. Cuando usted es inocente y usted se hace ignorante, usted se vuelve sabio. ¿Sabía usted eso? No. ¿Ah? ¿No sabía usted que cuando usted se hace ignorante se vuelve sabio? La Biblia dice que el que calla se hace sabio. Aún el necio cuando calla es sabio, dice la Biblia en los Proverbios. Y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando el hombre le tiene temor a Dios, se vuelve un hombre inocente. Porque le teme tanto a Dios que la malicia desaparece de su mente. ¿Sí me está entendiendo? La malicia se va de su mente. ¿Qué hace perverso al hombre? La malicia. Había un dicho mundano que dice que el que pierde peca. Cuando a usted se le pierde algo, usted peca por conciencia. Porque a usted se le pierde un billete, se le pierde un zapato, se le pierde algo, y usted dice, ese fue fulano que entró aquí, no, aquí vino tal persona, no, eso fue Diana la que lo cogió. Y de pronto, busque bien, revise, y lo busque, ay, aquí está, pero ¿cuántos pecados vinieron a su mente? ¿Por qué? Porque no había inocencia, porque la conciencia estaba despierta haciendo lo que bien le parecía en su mente. Cuando el hombre estaba en la inocencia, no tenía conciencia de pecado. El pecado no existía en la mente del hombre, no sabía que era pecado. Tanto era así que estaban desnudos y para ellos era normal verse desnudos, no había ninguna malicia de nada. Entonces la malicia en el hombre le trae un pecado. Cuando el hombre peca, el hombre automáticamente, en ese momento que peca y se da cuenta de que ha cambiado su vida, su forma, su naturaleza cambió. Y cambia el estado de conciencia a la etapa del pecado. O se llama etapa de la conciencia. ¿A raíz de qué viene la conciencia? A raíz del pecado. El pecado trae conciencia al hombre. Porque el hombre no tenía conciencia y veía todas las cosas buenas, todo era bueno, el animal no comía carne de otro animal, todos los animales comían hierba, tanto el león como el tigre, el leopardo, todos ellos comían hierba, ningún animal era carnívoro. ¿Cuándo se vuelven carnívoros y cuándo los árboles empiezan a morir y el hombre muere? Cuando vino la etapa de la conciencia. ¿Cuál es el primer periodo? Inocencia. El segundo periodo se llama conciencia, porque el hombre tuvo conciencia del pecado. ¿Dónde está eso? En el capítulo 2, en el capítulo 3, verso 5. Dice, no sabe, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. O sea que ya no solamente iban a saber el bien, sino que también iban a saber el mal. En la inocencia el hombre sabía el bien, no conocía el mal. Pero cuando el hombre pecó, automáticamente se acabó el periodo de la inocencia y entra el periodo de la conciencia por el pecado del hombre.
el animal toma conciencia. No la conciencia que nosotros como seres humanos tenemos, pero el animal ya empieza a hacer cosas diferentes, ya deja de comer hierba y empieza a comer carne, se vuelve carnívoro el animal. Y el hombre ya deja de comer legumbres y empieza a comer carne también. Empieza a comer carne. ¿Y qué carne empezó a comer? La carne de los animales. Empezó a comer. El don llamado ciencia de hoy, la ciencia de hoy, dice que el hombre desarrolló su mente cuando empezó a comer carne, y eso es falso. ¿Usted no ha oído eso? ¿No ha oído que el cerebro del hombre se desarrolló cuando empezó a comer carne y dejó de comer fruto? Eso lo dice la ciencia. Pero la Biblia dice otra cosa, al contrario, el hombre se volvió más bruto cuando empezó a comer carne. Porque el hombre cuando comía legumbre era más sabio. Si no, miramos un ejemplo, cuando Daniel le dijo al rey, le dijo que él no se contaminaría con la comida del rey, y que no se iba a contaminar con la comida del rey porque él no iba a comer carne, que él comería legumbre y al cabo de un tiempo comparaba a sus siervos con él. Y se dieron cuenta de que las legumbres que comía Daniel lo hicieron más fuerte, con un rostro más resplandeciente, tenía más fuerza, era más sabio, mientras que los que comían carne no estaban en la condición de Daniel. ¿Sí me explico? Entonces, el hombre cuando empezó a comer carne se volvió más bruto, su coeficiente intelectual bajó. Y ese es el periodo de la conciencia. El hombre toma conciencia del pecado. El hombre sabe lo que hay, lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios le prohibió algo cuando él era inocente. Cuando era inocente le dijo, no entres y comas del árbol del bien y del mal. Cuando él come eso y va a la conciencia, Dios lo arroja del Edén. Lo arroja y el hombre toma conciencia que para ganarse el pan de cada día tenía que sudarla, tenía que dar a la tierra, tenía que trabajar, y se comía el pan con el sudor de su frente. O sea, el hombre tenía conciencia que si no trabajaba no comía. ¿Me está entendiendo? O sea, que el hombre ahí en esa conciencia se da cuenta de que hay un pecado, que el pecado existe. Y luego del pecado viene otro periodo. ¿Cómo se llama, Shirley? ¿Ah? Exacto, la dispensación del nuevo pacto no, dispensación del pacto se llama. ¿Por qué del pacto? Porque Dios hace pacto con el hombre. ¿Con qué hombre hizo pacto? Con Noé. Hizo pacto con Noé. Y dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Si voy rapidito, me preguntan algo o me detienen. Porque estas dispensaciones son fáciles, pero vamos a entrar a unas dispensaciones más larguitas. Entonces, la dispensación del pacto, o sea, el tiempo, ¿qué es una dispensación? La de la inocencia llegó de aquí a ahí. Y lo que pasó allí no pasó en ningún otro tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Lo que pasó de la conciencia hasta aquí cuando empezó el pacto, ese pedazo que pasó ahí no pasó en otro tiempo. Quedó ahí. Eso no volvió a pasar ni se repitió en otro tiempo. Y cuando viene la dispensación, que es esta silla, por decir algo, el tiempo el pedazo de tiempo, que es la del pacto, en este tiempo sí sucedieron cosas que se han visto en otros. En este tiempo, el hombre se embriagaba, pero no era pecado. Por eso Noé ebrio halló gracia delante de los ojos de Dios. Dice que Noé estaba ebrio, y si se imagina usted, si Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y estaba ebrio, entonces ¿cómo estaría el resto? Dice que la maldad de los hombres era tanta, capítulo 6, la maldad de los hombres, dice ahí el título y ahí puede leer, la maldad de los hombres. Era la maldad de los hombres. Entonces Dios dijo, radicaré todo lo que está sobre la tierra, porque mi alma no contenderá más con el hombre, mi espíritu.
Entonces en el capítulo 6, verso 9, dice aquí unas palabras: estas son las generaciones de Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Era qué? Perfecto en su generación. Y era tomador. El trago hoy, ¿qué es? Pecado. Pecado, pero en ese tiempo ¿era qué? Gracia. Era perfección. Era gracia delante de Dios. Por eso es que usted no lo puede engañar. No es que el hombre en la Biblia tomaba. Sí, pero era una dispensación diferente, era un tiempo diferente. ¿Sí me explico? El hombre tenía conciencia de pecado, pero no sabía por qué tenía que cumplirla. Porque muchas veces, por la conciencia pecaminosa que tenía, no podía encontrar las respuestas de por qué él obraba de esa forma. Y la respuesta de eso es el pecado. El hombre toma conciencia del pecado porque hay una prohibición del pecado. Si usted le dice: María Elena, no se ponga más esa blusa, y usted se la pone, si alguien le prohíbe, le prohíbo que se la ponga, porque hay unas razones por las cuales no la tiene que poner, y usted se la pone, eso se llama como pecado. Si usted le dice: no se come esa comida, y usted se la come, pecado. Hay una conciencia de pecado. Entonces Dios, en medio del pecado de esa generación, habían hombres que en medio del pecado para Dios eran perfectos porque no tenían prohibiciones de ese pecado. ¿Sí me explico? Y como no habían prohibiciones de ese pecado, para el hombre era normal. Y tanto para Dios también era normal, porque Dios no le había prohibido que hicieran tales y tales cosas. ¿Estamos? Entonces Noé era varón perfecto en su generación. Exacto. Donde no hay ley, no hay pecado, así es. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces Dios hace pacto con Noé. Una de las cosas que podemos ver en las dispensaciones es que el hombre no hace pacto con Dios. Es Dios quien hace pacto con el hombre. Es Dios quien hace pacto con el hombre y no el hombre con Dios. Por eso ese cuento de que voy a hacer pacto con Dios, eso es falso. Usted no puede hacer pacto con Dios porque usted no es Dios. Usted tampoco es superior a Dios. Nada. Dios sí hace pacto conmigo porque Él está por encima de mí. O con cualquiera de los que Él quiera. Ahora, la Biblia registra 5 pactos, no habla de más pactos. El primer pacto es el pacto que hace Dios, o la dispensación del pacto que hace Dios con Noé. Y el pacto que hace con Abraham. Está el pacto que hizo con Abraham, porque el pacto que hizo con Abraham fue un pacto en el cual le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te bendeciré. O sea, fue una promesa que le dio, y a la vez hizo un pacto cuando él le hizo sacrificio en holocausto a Dios, y aun cuando Dios lo probó en fe. Dice que en esta dispensación del pacto, aunque habían pecados, era una generación que caminaba con Dios, era perfecta para Dios. Ahora, la Biblia habla de que Job era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, y era perfecto delante de Dios. Job era perfecto y no era perfecto, pero ambos vivían en generaciones diferentes. Si usted los trae a colación ahora, Job era más santo que Noé. Amén. Pero ambos eran perfectos en sus generaciones para Dios. Amén. En sus generaciones para Dios. Amén. Amén. ¿Por qué Job era perfecto y por qué Noé, si era borrachón y Job no tomaba licor? ¿Por qué Noé era perfecto? Porque vivían en 2 dispensaciones diferentes. Vivieron en 2 tiempos diferentes, en 2 partes de la historia totalmente diferentes. Listo. No es lo mismo lo que sucedió en el Edén, lo que sucedió en la conciencia y lo que sucedió en el pacto. No es lo mismo. Si Noé, que tomaba, era perfecto delante de Dios, Adán pecó y Dios lo destituyó del Edén. No es lo mismo. Noé tomaba, era borrachón, era un pecado. Por lo menos Adán no tomaba. Pero desobedeció a Dios y para él fue pecado. Ahora,
El pecado de Noé, lo que tenía Noé, que era borrachón, para Dios no era pecado, aunque era un pecado para la gracia de hoy, pero el pecado que cometió Adán para Dios sí fue aberrante y la cortó y le quitó vida y todo el mundo muere a causa de ese pecado, porque las dispensaciones son diferentes, los tiempos son diferentes. Por lo menos hay doctrinas que practican la poligamia porque la Biblia dice que Abraham tuvo 2 mujeres, que Jacob tuvo varias mujeres y tuvo varios hijos, pero ese era un tiempo donde Dios le permitió al hombre vivir con varias mujeres. En el tiempo de la conciencia el hombre se acostó con sus primas, inclusive hasta con las hermanas, y tuvieron hijos, pero ese era un tiempo diferente. El tiempo acá, en el tiempo de la ley, cuando en la ley alguien se acostaba con un familiar, lo mataban a piedra, porque ahí era pecado y porque antes no era, porque Dios era el que iba prohibiendo. Dios al momento que el mundo iba avanzando y veía el deterioro del hombre, Dios iba prohibiendo ciertas cosas y los tiempos iban cambiando. Amén. ¿Quién me dice hasta aquí qué dispensaciones estamos tocando? De Adán a Noé hubo 2000 años, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? De Adán a Noé. A Noé. Y de Noé al Señor Jesucristo cuando vino hubo 2000 años. Los primeros, a ver, en el tiempo antes del diluvio pasaron muchos años. Ajá. Nadie puede... No, desde el pecado a Noé. Ah, del pecado a Noé. Sí. Di- Han sacado las generaciones. Yo nada más conozco cuatro tiempos. De la creación del hombre a Enoch hay 2000 años. Ajá. De Enoch a Elías, a los profetas hay 2000 años, y de ahí a Jesús hay 2000 años, y de Jesús ahora hay 2000 años más. Han pasado 4 tiempos de 2000 años. Esos son los que conozco yo. Que en esos 6000 años han pasado 3 raptos, y que en estos últimos 2 viene el rapto de la iglesia. Porque en cada de esos periodos ha habido un rapto. Dice aquí la Biblia, bueno, listo. Dice aquí en la Biblia, en el verso 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, ¿qué hizo Noé? Obedeció todo lo que Dios le mandó. Y por eso Noé fue un hombre que halló una gracia tremenda delante de Dios. Ahora, en esta dispensación se toca la gracia. En un tiempo donde no existía todavía que en la dispensación de la ley, existía que ya un toque de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia de Dios sobre el hombre. Y dice aquí que en esta dispensación hubo gracia. Por eso le digo que en este tiempo pasaron cosas que en otro tiempo también se ven. En este tiempo Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Quién halló gracia también delante de los ojos de Dios antes del diluvio? Enoc. Enoc halló gracia delante de los ojos de Dios y dice que Dios lo tomó vivo y lo llevó al cielo, y Enoc nunca vio a muerte. Ahí estamos viendo de que se está dando que la gracia de Dios en medio de las dispensaciones. ¿Qué se ha dado en medio de todos los tiempos? La gracia de Dios. ¿Y cuál es el tiempo real de la gracia? Este tiempo. Nosotros estamos viviendo un tiempo diferente a los demás tiempos. Ahora, después del tiempo del pacto, de la dispensación del pacto, viene la dispensación de ¿qué, Shirley? De la ley. De la ley. Viene la dispensación o el tiempo de la ley. Entonces vimos inocencia, conciencia, pacto, y viene ley. ¿Por qué di estos 3 rapidito? Porque estos 3 no tienen mucho que contar. Son sencillos. Ahora, si tienen alguna pregunta, pregunten. Ninguna. Viene entonces el tiempo de la ley. Mire que son tiempos. Son tiempos. Por lo menos yo en este momento, yo no puedo permitir que alguien me diga que vive en la inocencia.
Y nadie es inocente. Todo el mundo tiene conciencia de pecado. Nadie es inocente. O sea que usted es algo irrisorio. No, ni los bebés, porque cuando ellos crecen ya tienen conciencia. Es irrisorio de que alguien le diga a usted, no diga que le voy a predicar sobre la doctrina de la inocencia. ¿Cuál es eso? Eso no existe. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde se traduce todo ese pipoco de doctrinas falsas que hay. ¿Por qué? Porque toman estos tiempos y se quedaron allí. Se quedaron allí. Ese es como cuando, voy a ponerle un ejemplo. Usted ha visto gente que todavía usa ropa de la época de Patepalo, por allá. Si usted lo ve todavía con el sombrerito, sale con el nudo aquí. O sea, se quedaron en esa época. Con los zapatos, yo vi un tipo la otra vez con unos zapatos altotes, bolones así en la punta. O sea, el tipo se quedó en esa época. ¿Sí me explico? Así es la gente que aprende la Biblia, pero que se queda en una de estas épocas y no avanza a la época en la que estamos. ¿Sí me explico? Entonces hay gente que vive todavía en una de estas dispensaciones, pero no vive en la dispensación correcta, en el tiempo correcto. Si yo nací en este tiempo, ¿yo por qué tengo que creer en otro tiempo? Yo tengo que creer en este. Yo no puedo creer ni en el que viene ni en el de atrás. Yo tengo que estar en este tiempo. En el tiempo de la gracia. Viene la ley, y vamos a hablar un poquito de la dispensación de la ley, que es el tiempo donde se dieron todas las leyes, habidas y por haber. Tanto es así que el que estudia Derecho primero tiene que estudiar las leyes mosaicas. De ahí vienen todas las leyes. Y tanto es así que el primer juicio que estudia un abogado es el juicio de Jesús. ¿Cómo condenaron a Jesús? Que fue un juicio falso, un juicio que no tuvo piso legal. ¿Por qué? Porque lo enjuiciaron cuando él no era culpable. Entonces, aquí en este tiempo de la ley se dan muchas cosas. Y ahí en ese tiempo de la ley mucha gente se queda y aprende más bien en brujería. La gente que aprende la brujería la saca de la Biblia. ¿No sabía eso? La brujería sale de la Biblia, la sacan de aquí mismo. ¿Por qué? Porque se quedaron en el tiempo de la ley. Y la gente que practica la ley practica brujería, no practica la sana doctrina del Señor. Porque la ley en ese tiempo era ese tiempo y era válida. Pero esa ley quedó allí en ese tiempo. Queda ahí aplicada ese tiempo. Y en esa dispensación vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. ¿Ah? 20. Los 10 mandamientos. Bueno, aquí que lee usted en el capítulo 20, el 21 y el 22 dice, el 20 dice los 10 mandamientos, el 21 dice leyes sobre los esclavos, el 22 dice leyes de la restitución, el más adelante dice leyes humanitarias. Entonces usted está viendo ahí que este libro se dieron muchas leyes. ¿Por qué? Porque el hombre no sabía vivir con el pecado sin tener la guía del Espíritu Santo. Porque en la ley el Espíritu Santo no estaba allí. ¿Sobre quién estaba? Solamente sobre el que Dios quería. Pero no estaba sobre todo el pueblo. Y aquí hay una gran enseñanza porque cuando Moisés llega arriba a recibir las leyes, que son los primeros mandamientos, los primeros 10 mandamientos, cuando Moisés está allá arriba, y él iba a hablar con un Dios, allá arriba, ¿qué decía el pueblo? Sube tú y nosotros nos quedamos abajo. Sube tú y nosotros nos quedamos abajo. Yo no sé si alguna vez a usted se le acercaba a alguien y le dice, hermano, ore por mí. Y diga, ay, ¿usted por qué no ora? No, porque usted está como un poquito más cerca de Dios que yo. Así pensaba la gente en ese tiempo. Decía, no, Moisés, sube tú, nosotros nos quedamos acá abajo. Así hay mucha gente hoy en día que dejan que otros suban, pero ellos se quedan abajo, esperando de que el que sube le baje algo. ¿Cierto? Cuando Moisés subía allá,
subió, en una de esas subidas, Dios le dio los mandamientos, escritos en tabla. ¿Por qué? Porque el hombre estaba habituado a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar, y Dios había jurado no destruir más al hombre en un diluvio. Entonces, eso le quedó como difícil, aunque Dios lo quería destruir cuando estaba en el desierto. Y Moisés intercedió y le dijo, Señor, ¿cómo vas a matar a tu pueblo? ¿De que lo sacaste de allá? Que irá a decir la gente que lo sacaste para matarlo. Entonces le habló con razones a Dios, y Dios dijo, bueno, sí, no lo voy a exterminar, pero uno a uno sigue acabando en el desierto, y se fueron acabando y se murieron todos. Entonces, en ese tiempo hubieron unas leyes, que esas leyes no existieron en los tiempos anteriores. ¿Estamos? Amén. En esa de allí donde está sentado él, vamos por el 1, 2, 3, 4, allá la ley. Entonces la ley no existieron lo que existió en estos tres, ni en estos tres existió lo que existió en la ley. Con tiempo diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el hombre se ganaba aquí, en la conciencia, el pan con el sudor de su frente. Tenía que trabajar para comérselo. ¿Cierto? Tenía que trabajar para comérselo porque era un mandato de Dios. Tienes que trabajar para comerte el pan con el sudor de tu frente. Pero acá en la ley era por lo que hacía para ganar el favor de Dios. Era por lo que hacía. O sea, lo que le llevaba la ley a hacer, el hombre lo hacía para ganar el favor de Dios. Decían, si tu hermano te pegó, entonces decía la ley, también tú pégale porque él te pegó. Si alguien te pegó un huetazo, tráelo para meterle un huetazo también. ¿Usted no ve que hay gente que todavía usa esa ley aquí? Sí, que con la vara que mides te la Ojo medes. por ojo. Ojo por ojo, diente Ojo por por diente. ojo, diente por diente. Y Jesús cambió eso. Jesús dijo, el que te pegue una mejilla, pon la otra. Pero Eso muchas cambió. veces, Eso cambió. ¿Sabe por qué me botaron del Cerrejón después de casi 10 años? Ojo por ojo, diente por Por diente. ese caso, yo le comenté al supervisor, Era guajiro. problema. Era de Valledupar. Ellos usan esas leyes por allá todavía. Yo le dije a mi supervisor que yo tenía problemas con el compañero de trabajo, que por favor no me pusiera a trabajar de compañero con él. Cada turno me ponían, pero él ya estaba buscando la forma como era, porque tenía ya conocimiento que él no se agradaba conmigo. Tenía un problema. No voy a tolerar si me De pronto ofenden, usted me pensó ofenden. en poner la mejilla de verdad para que le metieran una cachetada. Lo que el jefe le estaba diciendo es, quédate quieto. Si ya te hizo lo que te hizo, tú no respondas, tú no vayas y pelees con él, sino quédate quieto. Pero de pronto usted en ese momento, pues no analizó, entendía nada de eso y no dijo, deja analizó. acá este tipo, le tiró su llave. Bueno, entonces, las leyes que se daban aquí, por lo menos si yo tenía un esclavo y el esclavo cumplía un determinado tiempo fiel a mí, yo tenía en el año del jubileo, que era un año que se daba, donde la gente le daba libertad a los esclavos, o le daba la redención de la deuda a la gente. Automáticamente, si yo llegaba ese año y yo quería dejarlo libre, pues yo le decía, bueno, tienen libertad. Pero si el esclavo decía, ay, yo me habitué tanto a mi jefe, que mi jefe era tan bueno, yo no me quiero ir del lado de él. Porque los esclavos se habituaban tanto a un jefe, que cuando eran libres no sabían qué hacer, porque no sabían hacer más nada sino ser esclavos. Entonces dice que lo dejaban como esclavos y le hacían un huequito en la oreja. ¿Para qué? Para que todo el que lo viera dijera, es un esclavo libre. O sea, era esclavo, ahora es libre y trabaja por amor. ¿Sí me explico? Ese era el año del jubileo. Si el hermano me debía un dinero y llegaba ese tiempo y llegaba ese año y él me debía a mí, yo le decía, no, te perdono la deuda. Habían leyes, pero había restituciones también de las cosas. O sea, había de parte y parte. Todo era basado a las leyes. Si a una mujer se la cogían sorprendida en acto de adulterio, había una carta que decía, sáquenla fuera del pueblo y maten la piedra. Y ahí la cumplían. O sea, eran leyes como el hombre que se cogían acostado con la mujer de otro. La quemaban ahí y lo quemaban a él. Los quemaban. Vamos a leer un poquito de esas leyes. Yo quiero que ustedes
Analicen esto Este sería... para que usted vea que esas leyes en un tiempo existieron, sirvieron, y que es un tiempo en el cual la gente tiene que avanzar, no se puede quedar ahí. Vamos a leer las leyes de los esclavos. Aquí dice en el capítulo 21. ¿Por qué de los esclavos? Porque nosotros fuimos esclavos del pecado. Fuimos libres. Éxodo 21. Listo. Dice, estas son las leyes que les propondrá. Si comprar el siervo hebreo 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Por eso usted ya escucha la palabra esa, ay, de balde fui a trabajar. No, después de balde que fui, o sea, fui en blanco. ¿Por qué? Porque ese 7º año era totalmente libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él, su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijo o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo. Me quedo con el jefe. Yo no me voy a ir solo. Ahí estaba la restitución. Dice el verso 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante el juez, los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orondará la oreja con un lesma, y será un siervo para siempre. Cuando alguno viniere su hija, cuando se casó, ¿cuántos son casados aquí? Poquito. Bueno, cuando usted se casó, el que lo casó le dijo que le sería fiel hasta la qué? Hasta la muerte. ¿En qué? En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en la desnudez. O sea, le dice que le tenía que ser fiel en todo eso, ¿cierto? Usted está leyendo aquí una ley viejísima que dice lo mismo. Viejísima, ahí. ¿Y qué era? La restitución que le daba el amo a los esclavos. Y dice que el hombre no le cedía, no le dejaría de dar algo a su mujer, o sea, lo que ella necesitara, y viceversa. Pero dice aquí, cuando el hombre podía tener 2 mujeres, dice, si tomare otra, no dejará esta sin vestido, sin calzado, tenía que ampararla, exactamente. ¿Por qué? Porque ella le sirvió a él y le prestó su vientre y tuvo hijos. Entonces tendría que restituirle eso que está pasando ahí. Por eso usted ve la ley de hoy en día, que dice, te fuiste con otra, bueno, entonces te demandamos para que también le tengas que dar esto. Mire que eso está aquí. Y esa ley es viejísima. ¿De dónde sacaron la ley esa? De esta. Por eso usted ve que hay leyes que están aquí basadas en la Biblia. Usted ve allá en la Guajira, allá en la Alta Guajira, el guajiro que se le embarra lo levantan a azote. 50 latigazos, y le dan 50 latigazos. Los indios también tienen... Los peruanos todavía, los ecuatorianos usan esas leyes. Y el que se la embarró le dan y delante de todo el mundo para que lo vean, que sepan que era un vil traidor, y lo cogieron y lo latigaron. Allá en la Guajira vi que el hombre podía tener, el indio podía tener 4 o 5 mujeres en la misma cosa. Bueno, se respetaban. Listo, aquí hay una ley que también habla, por lo menos cuando Isaac tomó a su esposa por mujer, dice la Biblia que su padre lo envió como con una burra llena de ropa, comida y prendas, para que se la diera a la familia de donde tomara esposa para su hijo. Dice que cuando encontró la esposa le dejaron todo eso y él se trabó a la mujer. ¿Qué hizo ahí? La compró. Usted ve allá en las caciques, los caciques estos guajiros. Ahí está la niña esa, bueno, dame 4 cabezas de chivo, 5 burros, 4 vacas y llévatelo y dámelos acá. Pero eso era antes y iba a comprar uno. Todavía. Claro, iba a comprar uno. Allá en Venezuela todavía existe eso. Ahorita es con plata. El cacique no permitió lo que dije ahí, eso era antes, digo, en la ley vieja. Ahora, si ella se enamora, si ya de acuerdo, ok. O sea, se volvió cristiano ese cacique.
Bueno, usted está viendo que muchas de esas leyes y copias de esas leyes hoy en las leyes terrenales de la tierra que se están dando. Mire aquí lo que dice en el capítulo 21, verso 12. El que hiciera alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea que el que mataba, lo mataba. Era penalizado por la ley de muerte. Usted ve que en los Estados Unidos está la pena de muerte. Sí, muchos estados. En la Unión Soviética hay parte que existe la pena de muerte. Y hay muchos países, en el Oriente existe la pena de muerte. Y todavía en el Oriente existe donde los ahorcan públicamente. Los ahorcan públicamente. ¿Por qué? Porque todavía tienen copiadas muchas de estas leyes. O sea, se han quedado en esas leyes. En estas leyes que están aquí. ¿Por qué? Porque ellos han estudiado la Biblia y se han quedado en un pedazo de la historia. Y no es así. Por eso es importante conocer la dispensación y qué pasó en cada dispensación para que así podamos comprender mejor la Biblia. Amén. Y dice aquí, mas el que no pretendías herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Oiga, hoy ve usted que los peores le pegan a la mamá, al papá y no pasa nada. Es menor de edad, no le puede hacer nada. Pero en otros países los mandan a la pena de muerte. En Bogotá un pelado cogió a martillazos al papá. Tremendo. La hermana Entonces pasada. los mandan a la pena de muerte. Mire que todas estas leyes que están aquí son leyes copiadas hoy en día. Hay muchísimas leyes hoy en día aquí copiadas de aquí. Copiadas de esto. Dice aquí el verso 16, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El que robaba, lo mataban. Robó, vamos para que lo maten. O sea, la pena de muerte era la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque es que en este tiempo, el que no cumplía la ley, realmente era un pecado mortal. Transgredía la ley con una de estas leyes y tenía que morir. Acuérdense, Porque dice que desde Moisés hasta Juan reinó la muerte. Reinó la muerte. El imperio de la muerte. Y el que tenía el derecho a eso fue Jesús, y Jesús le quitó el derecho al que tenía el derecho de la muerte. Bueno, y esa es otra. Dice aquí el verso 19, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto en lo que hirió. Solamente les satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, una indemnización. Pastor, que el báculo sobre su báculo. Ay. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere, bajo su mano será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Eran leyes que se cumplían. Lo que pasaba allí se cumplía y lo hacían. El verso 24 del verso del hermano dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea que el que cortaba una mano, le cortaban la mano. El que cortaba un pie, le cortaban el pie. Y si le cortaba la cabeza a alguien, también y moría. Ojo por ojo, diente por diente. Así Me era. votaron, y lo votaron también. Listo. Igual. Yo pellizcaba, a mí me pellizcaban. O sea, lo que yo hacía, Quemadura por quemadura. me lo hacía el otro. Herida por herida, golpe a O golpe. sea que yo me imagino, un violador violaba a la hija de uno, le violaban a la hija de él, o lo mataban, así de sencillo. O
sea, cualquier pena era castigada con la muerte. Hoy en día la pena no es castigada, pero la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el castigo era inmediato allí, aquí el castigo no es inmediato, en la gracia. Pero de pronto el castigo ya era inmediato y la gente sabía que se atenía. Pero acá como no es inmediato, la gente no sabe a qué atenerse. Y el día del juicio final, por eso es que el Señor dice que habrá sorpresas. Habrá muchos Habrá sorpresas. Muerte espiritual, antes era física. Ahora física. Ahora es espiritual. Peor. Ahora, aquí están las leyes sobre las responsabilidades de los amos y los dueños, las leyes sobre la restitución de las cosas. Como, por lo menos en ese tiempo, por eso es que los judíos no gustan de la usura. Al judío no le gusta que usted preste por interés. No, que el pagadiario, allá no existiera ni uno. Uy, padre. Ni un pagadiario existiera allá. Mira. O sea, que allá la usura era condenada con la muerte y todavía. Todavía la usura es penalizada allá en el pueblo de Israel. Que estuviera muerto. Es penalizada la usura. En el pueblo musulmán es penalizada la usura, en los pueblos árabes. Todos esos pueblos de allá del Oriente Medio, la usura es penalizada. Mientras que aquí la usura es legalizada. Aquí la legalizan, aquí todo el mundo puede prestar 10, al 20, al 30, la usura que sea. Depende de la necesidad de Y la la persona. gente aquí fácilmente vive con eso de la usura, pero allá no, la usura ya es penalizada. ¿Por qué? Porque allá existía la ley de la restitución, todavía existe, los que practican la ley. ¿Cuál era esa la restitución? Lo que le estaba hablando ahorita. Si el hermano vino y me empeñó su casa, y yo me quedé todo un tiempo con esa casa, en el año de la restitución, yo tenía que devolverle la casa. Yo tenía que devolverle la casa, así es sencillo, porque ya yo me beneficié de la casa, le saqué el jugo, todo lo que yo hice con la casa, él quedaba libre de la deuda. Lo mismo pasaba con el esclavo, lo mismo pasaba con las propiedades, serán restituidas esas cosas. Por eso cuando Jesús viene en la gracia y dice que en él se cumplía la ley, es porque él restituyó todo lo que el hombre había perdido. Todo lo que el hombre perdió, Jesús lo restituyó. Si aquí estas leyes restituían, ¿cuánto más Jesús podrá restituir lo que el enemigo nos ha quitado? Amén. Bueno, aquí está, bueno, y aquí habla del tabernáculo y otras cosas, pero en realidad estaba hablando de qué, de las leyes. De las leyes. Después de la dispensación de la ley, ¿cuál viene? ¿La dispensación de qué? La gracia. ¿Segura? La dispensación de la gracia. O sea que, entonces vamos, ¿quién me lo dice? Inocencia, conciencia, pacto, ley, gracia. Vamos para la gracia. Entonces, la dispensación de la gracia. Bueno, estamos en la gracia. ¿Quién me habla de esa dispensación? Shirley. ¿Tuviste esa clase? No te vayas para la Biblia. ¿Sí te acuerdas? Sé que de la gracia fue desde que Jesús murió en la cruz. ¿Desde cuándo existe la dispensación de la gracia? Desde cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió por nosotros. ¿Y antes? Quería hablar de la ley. ¿Y antes? La del pacto. No, ¿desde cuándo existe la dispensación de la gracia? O sea, vimos en la dispensación del pacto que ahí había gracia. Ajá. El nuevo pacto. Pero empezamos a cumplir la gracia cuando Jesús murió. Ahora mismo estamos viviendo el tiempo de la gracia, gracia. pero ¿cuándo empezó el tiempo de la gracia? Con Juan no fue. Juan el Bautista. Bueno, ahí se dieron los pininos, el inicio de la gracia. La gracia se da cuando Jesús derrama su sangre en la cruz. Ahí empieza la gracia. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Biblia? Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cuándo empezó la gracia? Cuando Jesús derramó
su sangre en la cruz. Y en el momento que Él derrama su sangre, dice la Biblia que cuando Él muere en la cruz, desangrado, dice que el templo se rasga, el velo del templo se rasga en dos. ¿Y por qué se rasgó en dos? Antiguo y nuevo. Oiga, hermano, te está leyendo buena Biblia, ¿oyó? Antiguo pacto y nuevo pacto. Pastor dice secularmente divide la historia en dos. Él divide la historia en dos. Acuérdense que todo lo que es antes de Cristo dice hace. Toda la historia, los libros de historia, todo lo que usted lee Antes de Cristo y después antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Listo. ¿Y por qué más se rompió el velo del templo en dos? Porque Él lo pronosticó. Sí, ¿qué más? ¿Por qué más? Porque pienso que porque antes solamente los judíos y los sacerdotes entraban a la presencia de Dios y ahora es para todos. Para todos. Bueno, eso es cierto, así es. Que dice la Biblia que cuando el sacerdote de la ley iba al tabernáculo a ofrecer la expiación de los pecados por el pueblo y por él tenía que entrar allí a hacer un sacrificio. ¿Qué derramaba? Sangre de un animal, de una ovejita, de un corderito. Derramaba sangre de un corderito inocente. ¿Por qué en Jesús se cumple todo? Porque en Jesús empezó ¿qué? A limpiar. En el sacrificio de Jesús. ¿Por qué Jesús fue sacrificado? Ajá, ¿y cómo es un cordero? Que es Inocente, mudo. puro. Inocente. ¿Qué hizo? Empezó aquí. La inocencia. Empezó aquí. En la inocencia. Por eso en Jesús se cumple todo. Todo. Él empezó en la inocencia. Dice que mudo fue llevado al matadero. Inocente. Yo me imagino que le decían así: si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de la cruz, sana, haz un milagro, quería que, mejor dicho, muestra quién eres tú. Pero él, mudo, enmudeció, le daban látigo y él ahí, mudo. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Yo hablé de eso una vez aquí, ¿verdad? Sí. Hablé cómo era el sacrificio, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, tú lo viste, pero ¿quién más lo escuchó? ¿Cómo era el sacrificio? Esa parte no vino. Esa parte no vino. Bueno, lo voy a decir por los hermanos que no la escucharon. El sacerdote hacía expiación por el pueblo, por los pecados del pueblo, y hacía expiación por él también, porque él era un ser humano. Pero, ¿cómo sabía él que el cordero que él iba a sacrificar era acto por Dios? Tenía que ser Por sano. su Sano completamente. ¿Cuáles? Que no tuviera la arruga, no tuviera muerto, no fuera mal. ninguna enfermedad, ninguna Que no fuera enfermedad. ni visco, ni que le faltaba una pata. Era ni perfecto, o sea, perfecto. tenía que ser perfecto. Listo, ¿y cómo? Tenía que ser humano. Listo, ¿y cómo sabía el sacerdote todas esas cosas? Ah, porque Dios se la revelaba. No, Lo amarraban aquí en la cama, ¿cómo es? lo amarraba a la pata de la cama. Ah, sí, se los contó. Desde pequeñito Sí, sí, él lo tenía, cogía lo consentía. y él lo empezaba a consentir y a consentir Pechichar, y lo amarraba a la pata de la cama, Y ahí lo se tenía. acostaba con él, se levantaba con él y él sabía lo que ese cordero estaba viviendo. Cómo estaba Lo comiendo. cuidaba, lo alimentaba para al final sacrificarlo. ¿Qué fue lo que quiso hacer Dios cuando probó a quién? Ahí, a Abraham. A Abraham con su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo creció con él, dormía con él y le hizo una similitud de eso. Le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham se estremeció, voy a matar a mi hijo. Pero Dios lo probó en fe. Eso sucedía con el cordero. Cuando el cordero estaba listo, desde el principio de año hasta fin, o desde el principio, después de la Pascua, o sea, después que se ofrecía, como en este tiempo, supuestamente que festejan la Pascua, cuando la Pascua es Jesús y Jesús ya fue sacrificado una vez para siempre. Entonces, ¿qué hacía el cordero, el sacerdote? Cogía ese cordero y tenía un cuchillo tan afiladito, Especial.
era un cuchillo así, Como una daga. como una daga, exacto. Que cuando él le hacía hacia el cordero, eso le cortaba todo inmediatamente, el cordero no tenía tiempo ni de hacer nada, sino que quedaba listo. Ese era un sacrificio perfecto y acepto por Dios. Y eso mismo hizo Jesús en la gracia. Por eso cuando Jesús derrama su sangre y muere, el velo del templo se rasga en dos y le da el acceso a los que no tenían derecho a entrar a ese lugar. ¿Quiénes no tenían derecho a entrar allí? Todos los que no fueran sacerdotes de los levitas, porque los únicos que entraban allí eran los sacerdotes levitas. O sea que cuando le da el libre acceso, cuando el velo del templo se rasga en dos, hay el libre acceso. ¿Y quiénes entran? Los que no tenían derecho. ¿Y quiénes no tenían derecho? Todos los que no eran levitas. ¿Y quiénes, dentro de eso, quiénes entran? Nosotros también. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando él muere en la cruz, dice que subió cautivo y llevó toda cautividad, subió con ella. Pero dice que dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y por eso la Biblia dice que somos, ¿qué? Sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso usted tiene entrada a donde el sacerdote nada más tenía entrada. Ahora usted también tiene entrada a ese lugar. Y en la ley no tenía derecho, en la gracia sí. Es un tiempo diferente. Entonces si yo practico la ley, yo estoy diciendo que yo no puedo entrar al lugar santísimo, porque al lugar santísimo nada más puede entrar el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que iba y hacía el sacrificio allá. Entonces estamos diciendo que nosotros no tenemos el acceso allá. Y otra cosa que en la ley solamente los sacerdotes eran hombres, ¿cierto? En cambio acá no, acá las mujeres también pueden ir. Claro, la Biblia dice, Hay muchas iglesias que eso. ¿por qué? Porque se quedaron en la ley. Sí, Pero la Biblia dice, ya no hay griego ni escita, ya no hay mujer ni hombre, todos somos iguales delante de Dios. Y hay extranjeros tampoco. No hay extranjero ni esclavo, todos somos iguales para Dios. Tanto como un hombre puede predicar como una mujer también. Eso está en Romano y en Gálatas está eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ahora hay un libre acceso de todo el que decide creer en Jesús, el Hijo de Dios. Tanto fue así que cuando Jesús muere, dice que hay un terremoto. La Biblia dice que hay un terremoto. Y cuando ese terremoto viene, dice que cuando el velo del templo se rasga, resucitan todos los muertos que estaban de Jesús hacia atrás. Millones de almas resucitadas. Dice que resucitaron ese día y se le aparecieron a muchísima gente. La de antes del diluvio también. Los que habían sido salvos, ¿verdad? Antes del diluvio. No, No, los que habían muerto en fe, los que habían muerto en fe, no todos los seres humanos, o sea, los que habían caminado con Dios. Todo lo malo y lo bueno. Entonces de ahí ellos resucitaron, dice que se le aparecieron a mucha gente y la gente los vio y hubo testigos y todo eso. Ahora cuánto más vamos a ver resurrección, amén, cuando Jesucristo resucite a sus escogidos, amén. Si ahí hubo resurrección, cuánta más mayor gloria va a haber resurrección de muertos que estaremos reinando con Jesús y estaremos en la boda del Cordero. Amén. Amén. Así que el tiempo de la ley es un tiempo donde se dieron muchos acontecimientos que no se dan en la gracia y que no se pueden dar en la gracia, porque es un tiempo diferente. Es un tiempo totalmente diferente y no podemos mezclar el uno con el otro. Es como si yo quisiera mezclar la gracia con la etapa de la conciencia aquí, donde no es. Del hombre pecó, perdón. No puedo mezclar esas dispensaciones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los hombres tenían varias mujeres, en la gracia no. Amén. Así de sencillo. Aunque no había ley, pero había otras cosas. Entonces, en la ley, ahora, yo siempre hago esta diferenciación. En esta etapa de aquí, ¿cómo se llama? Inocencia. En esa inocencia, ¿qué Biblia existía?
No había Biblia. No había Biblia. Aquí en la conciencia tampoco había Biblia. Y en el pacto. Vino a ver Biblia por acá, como En el gobierno, ahí está el gobierno y el pacto. ¿Qué Biblia había allí? Ninguna. ¿Cuándo vino a haber Biblia? En la ley vino a haber la Biblia del Pentateuco. Y por eso los judíos se quedaron en algo que se llama la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. O sea que ellos se quedaron estudiando la ley y se quedaron en la ley. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no existe. Porque Jesús nunca vino a la tierra. Ellos están esperando un Mesías. Amén. Ellos están esperando ese Mesías y ese Mesías no va a venir porque ya él vino, que es Jesús. El que va a venir es un impostor y los va a engañar, y por eso es que muchos se van a ser condenados. Entonces, en estas dispensaciones no hubo Biblia. ¿Cómo era la Biblia en estas dispensaciones? No había una Biblia escrita, pero sí había una Biblia. ¿Cuál era esa Biblia? Hablada. Se la transmitían de generación en generación. Yo se la tenía que contar a mi hijo, ¿qué? Los sucesos que pasaron allí. Por eso que cuando Moisés llegó, Moisés ya sabía todo lo que había pasado atrás. ¿Por qué? Porque se lo habían contado. Y por eso él viene y lo escribe. Y escribe otras cosas que sucedieron. Como las leyes que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ¿quién escribió el Génesis? Moisés. Y Moisés no vivió en la etapa de la inocencia. Se la contaron. O sea, él iba contándosela de generación en generación. Tanto era así que un niño de 3 años ya estaba aprendiendo, tenía que ir aprendiendo lo que iban viviendo sus antepasados. Y cuando tenía 13 años tenía que recitarlo públicamente, de memoria, para que más nunca se lo olvidara. ¿Por qué? Porque como ellos vivían de un lado a otro, esto muchas veces se desaparecía, se dañaba, y no era en papel, era en hojas, en otras cosas, y eso se dañaba, se destruía, lo tenían que escribir en las paredes, en las cavernas, y por eso quedaba, y por eso que usted encuentra en la historia de hoy, que en la caverna tal, en que entraron unos jeroglíficos donde escribían, pipa, y encontraron el rollo en no sé qué lado, el papiro por acá. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso. Y cuando se iban, porque había una guerra, una persecución, dejaban todo tirado y se iban, y eso quedaba allí, se quedaba enterrado, y algún día lo encontraron otras personas. Entonces, en la etapa de la ley, amén, la etapa de la ley, cuando surgen todas estas leyes y todas estas cosas se dan, por lo menos habían leyes. Bueno, eso no lo quiero explicar, porque eso no quería explicar esa parte, porque hay cosas en la Biblia que son leyes y están estipuladas ahí, y la gente la ha tomado para hacer brujería, que están aquí en la ley, en el Génesis. Por lo menos cuando Dios le dijo a Jacob que tomara las 12 piedras, y él tomó 12 piedras y las tomó como señal de un pacto que había hecho allí Dios con él. Entonces el hombre de hoy viene y toma esas 12 piedras y las tiene en la iglesia porque eso es, y yo he visto iglesias donde están las 12 piedras pintadas. He ido a predicar y vi tremendo. Veo las 12 piedras ahí. ¿Por qué? Porque se han quedado en algo simbólico, pero Dios no es simbología, Dios es real. Amén. Jesús murió y resucitó y Él es real. Amén. Y la dispensación de la gracia la vamos a dejar para la otra clase porque ya son las 8:30. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Importante, hermana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna. Sobre los sacrificios, eso ya pasó, eso fue en el pasado de la ley vieja. Eso fue la ley. Pero en la actual existe todavía el sacrificio. No. El único sacrificio que existe es el que dice el Señor, presentado como sacrificio vivo delante del Señor. O sea, nosotros en sacrificio vivo, pero ¿de qué sacrificio habla allí? De la comunión con Dios, íntima con Dios. Ya no que usted le va a mochar la cabeza a nadie. Dice que el que degolle un buey es como si matara a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso Dios lo prohibió.
Ya Dios prohibió eso, ya nadie puede hacer sacrificio de Porque es un animales. sacrificio ya perfecto para siempre. Una vez para siempre. Ah, sí, Ya no hay sí. más sacrificio. Mire, yo quiero que usted salga de... Yo le hago una pregunta, ¿por qué la gente... Yo solo prediqué el domingo en la noche, en la Pascua. Los judíos practican en esta Semana Santa lo que es la Pascua. Y las iglesias cristianas hoy también, muchas que están erradas, Yo lo vi vienen y practican esto de la Pascua. Sobre la comida inmunda. lo vi en la hora de la patria, que hay una iglesia de las hierbas amargas. Las hierbas amargas y que la Pascua. Entonces, si Jesús murió una sola vez y hizo el sacrificio perfecto una sola vez para siempre, la Pascua también. ¿Y qué era la Pascua? El sacrificio del Cordero. Y el Cordero es Jesús y Él fue sacrificado allá, así que yo no tengo que sacrificar ninguna Pascua. Es como aquel que todavía cree que Jesús está chiquitico. Jesús ya creció, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Eso es lo mismo que los que hacen esta fiesta de la Pascua. Se están diciendo de que todavía es necesario hacer la Pascua y le estamos degradando la muerte de Jesús en la cruz. Si yo digo que voy a celebrar la fiesta de la Pascua, estoy diciendo que Jesús no ha muerto en la cruz. Es como si yo dijera, vamos a pelar un cordero aquí porque los pecados todavía no son perdonados. ¿Sí me está entendiendo? Si yo hago la fiesta del cordero, yo estoy diciendo, Jesús todavía no me es suficiente su muerte para el perdón de mis pecados. Si yo celebro la fiesta de la Pascua, entonces yo estoy judaizando y estoy diciendo que Jesús no ha venido. ¿Por qué ellos celebran la Pascua? Porque para ellos Jesús no ha venido. Y usted ve la iglesia cristiana ahora en Semana Santa, vamos a celebrar la Pascua. Vaya, celébrelo usted no conoce todavía la Biblia entonces. Y hay mucha gente, pastores reconocidos, que todavía celebran la Pascua. ¿Ah? Por las emisoras de la radio. Yo digo, oye, tremendo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque todavía practican la ley. ¿Qué dice la Biblia? Porque todavía cuando leen esto, el velo lo tienen puesto. Amén. Todavía el velo lo tienen puesto y no se les ha quitado el velo para ver la verdad. Y sacrifican todavía fiestas paganas dentro de la congregación que los hace menos aceptos por Dios. Eso es tremendo. Por eso estoy explicando esto de las dispensaciones. O sea que la Pascua es única y exclusivamente comer panes sin levadura y sacrificar Ajá. un cordero. Jesús es el pan. ¿Qué eran las hierbas amargas? Eso era lo de antes. ¿Qué eran las hierbas amargas y el pan sin levadura? ¿Qué simbología tenían las hierbas amargas y el pan sin levadura? Las hierbas amargas representaban los padecimientos que iba a pasar Jesús, la amargura del sacrificio en la cruz. Eso representa las hierbas amargas. Y el pan